Doctora Silvia Navarro, ¿cómo le va? Hola Carlos, buen día o buenas tardes para cuando lo escuchen. Un gusto de estar acá. ¿Qué es el Comité de Bioética del hospital? El Comité de Bioética del Hospital Rubén Virabaya es un hospital interdisciplinario, el cual está... los comités de bioética en sí, a nivel mundial, son los que van a regular o van a intervenir en aquellas cuestiones de la medicina. En realidad, en la atención médica, ¿de acuerdo? El comité por lo general no emite juicio ni da directivas, solamente da opiniones según el caso o el dilema planteado, ya sea por personal de la comunidad, por un paciente, por un médico o por un sistema de salud. Plantea un dilema y el comité según se encarga de estudiarlo, de ver las distintas miradas, de ver a nivel mundial también qué es lo que se están haciendo, cuáles son las opiniones, y recién emite una opinión. Vuelvo a decir, no dicta dictámenes, ni leyes, ni sentencia, nada, opiniones. Después tanto los intervenientes, ya sea sistema de salud, médico o paciente, tomarán en conjunto sus decisiones. Ahora es importante, digamos, como una referencia incluso para los profesionales. Sí, totalmente. El comité no es solamente para el paciente o la comunidad, es para el profesional y para todo el sistema de salud. Y esto seguramente que en el comité hay personas que de distintas disciplinas de la medicina. Sí, el comité está formado por interdisciplinas y se trata de dar una mirada transdisciplinaria, es decir, de un solo dilema, ver las distintas miradas. Es así que nuestro comité cuenta con abogados, farmacéuticos, psicólogos, psiquiatras, médicos actuantes o que están trabajando y médicos retirados también. Así que tenemos asistente social, enfermería. En otros comités puede estar involucrado también o participar representantes de los credos o religiones. En el nuestro puntualmente no sé por qué, no me pregunte por qué, pero no sé. Es interesante todo lo que usted dice, porque la parte de abogacía, porque muchas veces un médico, sabemos que se han visto realmente envueltos a veces injustamente, en una serie de situaciones difíciles, y por el otro lado, lo religioso también, porque a veces hay religiones que prohíben determinadas prácticas. Sí, tal cual. Pero, cada uno va a dictar o va a dar su opinión también, sus distintas miradas, las cuales no opacan o no delimitan la opinión del otro. Claro. Entre todos tratamos de formar una opinión en conjunto para el bien de los actuantes, ¿no? Claro, por eso me parece importante, porque es una mirada muy amplia y sobre distintos, porque a lo mejor el médico clínico no tiene una mirada que tiene un abogado, o no tiene una mirada que puede tener otra disciplina, ¿no? Exacto. De la medicina. Tal cual. E incluso no solamente, muchos comités están formados por representantes de la comunidad, formados, integrantes que no tienen la misma mirada que el abogado ni que el médico, por ejemplo. En nuestro comité hay una filósofa, alguien que hace filosofía, que tiene también otra mirada muy enriquecedora para el comité, y todo suma. Sí, justamente en el tema de la charla que va a venir el doctor que viene, tal vez ahí la filósofa tiene realmente un panorama diferente al que puede llegar a tener algunos médicos, ¿no? Mira, con respecto a la charla, viene el día viernes 14 de noviembre, a horas 19 se presenta charla, debate, y presenta su libro también el doctor Carlos Peca Soriano. Médico cordobés, emergentólogo, profesor de bioética, en el cual es referente, entre eso, impulsor de una de las leyes de eutanasia, y viene a hablar de muerte digna, la cual no es lo mismo que eutanasia, ¿sí? A la vez el comité todavía no tiene formado una opinión en cuanto a eutanasia. A muerte digna sí, se la respeta y se la respeta bien, incluso no solamente muerte digna, sino otras dos leyes que involucran la muerte digna, que es los derechos de los pacientes y los cuidados paliativos. Pero en cuanto a eutanasia, el comité todavía no omite opinión. No sé si alguna vez lo podremos dar alguna opinión, porque te vuelvo a decir, está formado por distintas miradas. Hasta el momento se está estudiando. En margen,
o el marco de este estudio que está haciendo el Comité de Bioética, es donde nos surge la posibilidad de invitar a un referente en cuanto a muerte digna y eutanasia. Y es así que se lo invita al doctor Peca Soriano. ¿Cuál es la diferencia entre muerte digna y eutanasia? Muerte digna, nosotros tenemos una ley, los argentinos tienen una ley que respalda la muerte digna, que es prácticamente... La ley lo sintetiza así, en donde dice que aquellas personas con diagnóstico de enfermedad terminal que sea incurable puede aceptar o descartar realizar distintos procedimientos, ya sea diagnósticos o tratamientos médicos, ¿de acuerdo? Terapéuticos o diagnósticos. Y a la vez puede rechazar o sacar o decir no quiero seguir más, tanto con la hidratación como la alimentación artificial, siempre y cuando esto prolongue la agonía. Y es decir, que el paciente opta como decir, a ver, que siga mi enfermedad en curso y me moriré cuando tenga que morirme, ¿de acuerdo? Mientras que la eutanasia es provocar la muerte. Claro, ¿sí? Claro. Es verdad que también se dice que puede ser en aquella, se intenta que el respaldo sea que aquellas enfermedades que no tengan curas, con diagnósticos terminales, pero es provocar la muerte. Doctora, justamente el doctor Soriano que viene estuvo hablando en algunos canales sobre ese tema, de algunos casos que hubo donde él entendía que había una sobremedicación inclusive, que prolongaba la vida, pero prolongaba también el sufrimiento. Eso se llama encarnizamiento terapéutico, es decir, hablo yo como médico, médico digo, esto voy a hacer esto, sigo con esto. Uno buscando el mejor resultado para el paciente, claro. ¿Me entiende? Pero también es como no respetar la evolución también que tenemos de finitud. Hay una finalidad y a veces no es lógico sostenerlo artificialmente. Claro, porque está además el sufrimiento. Es sufrimiento de la persona, de la familia y de toda una comunidad muchas veces. Y cuando aparece, cuando está la muerte digna, que es una decisión del paciente, tal vez ahí lo que se mantiene un poquito son tratar de que no tenga tanto dolor, ¿no? Bueno, por eso le decía que nosotros los argentinos tenemos una ley de muerte digna, en donde también tenemos dentro de esas leyes la ley de derechos del paciente y de cuidados paliativos. El derecho del paciente, es decir, a ver, yo quiero para mí, para mi cuerpo, por ejemplo, el diagnóstico, conocer qué es lo que le está pasando a mi cuerpo, conocer, saber qué enfermedad tengo, poder consultar con otros médicos, tener acceso a mi historia clínica, a mis estudios, y si es que no tengo más curas, si no tengo más posibilidades de otros tratamientos, que sé que voy a morir de esta enfermedad, de que alguien me acompañe. De que me acompañe un equipo de salud, que me acompañen médicos, enfermeras, psicólogos, esos son los cuidados paliativos. Y es acompañar no solamente al paciente, sino también a la familia, a la comunidad. Eso es morir dignamente. Claro, estar preparado, incluso prepararlo para morir. Bien, mira. Porque a veces el miedo está, dice, yo no tengo miedo a la muerte. Cuando aparece la muerte, por ahí el miedo está, ¿no? La mayoría de los pacientes, si uno le pregunta si tiene miedo a la muerte, cuando uno le pregunta ¿a qué tenés miedo? ¿De qué? Del morir, porque el morir incluye muchas cosas. Puede ser, algunos te dicen, bueno, tengo miedo de que sea doloroso el morir, de que me asfixie, de que no sepa qué hacer, de estar solo, o tengo miedo a dejar de existir. Yo tal vez no saber detrás de la muerte si hay algo, el misterio. Sí, totalmente. Pero es lo único que tenemos seguro, Carlos. Seguro. Que vamos a morir. Porque, hay un poeta Casona que escribe una obra de teatro que los niños lloran al nacer porque no saben cómo es la vida. Entonces no saben con qué se van a encontrar y lloran. Sí. Entonces aquel que muere tiene miedo porque no sabe qué es la muerte. Yo no quiero decir con esto que haya algo detrás de la muerte, ¿no? Pero quiero decir... eso no volvió nadie para contarnos. Justamente. Digo, hay algo como que en la medicina uno ha visto que es... Yo me acuerdo que cuando, hace muchos años atrás, yo tengo 72 años, estoy hablando cuando era joven, usted lo internaban y si le daban un medicamento le decían que le estaban dando. Ahora veo que usted lo interna, porque yo por suerte hace como 20 años me interna, pero bueno, la última vez me acuerdo que me sorprendió, me decían, ahora te van a poner esta inyección que es para tal cosa, ahora... y que lo quiero lograr con esto, es decir, que se ve que hasta el momento que la persona está por morir también le van indicando y le van diciendo para qué es cada cuestión.
Por suerte eso cambió al ir cambiando nuestras relaciones médico-paciente. Antes había una relación muy paternalista de decir, yo soy el médico, sé lo que a vos te conviene y te voy a dar lo que a vos te conviene. Ahora, y también por suerte gracias a la ley de derechos de los pacientes, el paciente tiene que estar informado y tenemos que consensuar la terapéutica. O sea, yo como médico tengo la obligación de comentarle al paciente, tenemos estas opciones, decirle lo bueno y lo malo de las distintas opciones. Y el paciente, al estar informado, puede decidir, mira doctora, quiero esto, no quiero esto, quiero esto, no quiero esto. Entonces, la toma de decisiones se hace mucho más sencilla, tanto para el paciente, para la familia, ni le cuento, y para el médico también. En la toma de decisiones tenemos que intervenir los tres, familia, médico y paciente. Que a veces se produce una contradicción entre el deseo del paciente y el deseo de la familia. Sí. Y ahí tienen que intervenir también. Sí, también. Mediar. O más que mediar, informar. Porque yo creo que la familia siempre va a querer lo mejor para su ser querido. Y el paciente también va a querer lo mejor para él. Doctora, ¿y esta paz que tiene usted para hablar, también la tiene a veces cuando le toca de comunicar a un paciente algún trago amargo? Eso tendría que preguntarle a los pacientes. Pero usted como profesional siente que mantiene esa calma o hay un momento como de tensión interna de profesional. Dar una mala noticia es, bien la palabra lo dice, es dar una mala noticia. Yo soy médica de familia, después hice cuidado de dolor crónico y después hice mi especialidad en cuidados paliativos, médico paliativista. Y hay una primera parte de la formación que es cómo dar malas noticias. Entonces, no cualquiera puede dar malas noticias. Y decir a un paciente, ya no tenemos cómo avanzar con la cura de esto, es muy difícil. Y la verdad que yo me reconozco que tengo calma. El dolor, no tener dolor es totalmente distinto. Uno también lo sufre, también le duele. También le duele. Siempre uno piensa, si fuera yo, ¿cómo me gustaría que me hablen? Si yo fuera el paciente. Si fuera mi papá el paciente, ¿cómo me gustaría que le hablen? Sí, me quedé porque me parece notable lo que usted dice y es algo que uno nota de pronto, porque yo me acuerdo que alguna vez cuando me dio una mala noticia de un familiar que no queda más de 2 o 3 meses, muy cercano, parece que te aflojan las piernas y no sabes qué hacer, cómo reaccionar, y pues es el destino, hay cosas contra las que uno no puede hacer nada. Exacto, hay cosas que uno no puede hacer nada. Y en la muerte no podemos evitarlas muchas veces, ¿de acuerdo? Sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas con diagnósticos de enfermedad terminal o incurable. No se la puede curar. Y en la medicina es que si uno no puede curar, nunca tiene que dejar de acompañar. Y acompañar no es lo mismo acompañar a una persona cuando uno está tranquilo, convencido de lo que hace, hacer como quien dice, salirse de los caballos y ser una histérica, hagamos esto, hagamos lo otro, todo porque no ayudamos. ¿Cuidados paliativos tiene de alguna manera una relación importante con esto de muerte digna? Totalmente. A ver, usted imagínese que si es que no hay cuidados paliativos, paliativo viene de paliar, poner, como quien dice, compresas, calmar. Y un paciente pasa a morir indignamente cuando muere con dolor. Yo siempre me acuerdo, o a veces lo traigo a cotación, que yo tenía mi casa paterna al lado de la casa de mis abuelos y tenía una abuela enferma de cáncer y yo me acuerdo que pasaba noches escuchándola llorar y gritar del dolor hace mucho tiempo atrás. Claro. Y entonces usted imagínese si uno está muriendo y morir con dolor es indigno. Morir con asfixia, con falta de aire es indigno. Morir sin poder, con delirios o alucinaciones que a uno lo ven como esos delirios vividos, que a uno le están por matar a un hijo, a un ser querido, es muy feo, es muy feo.
Entonces, los cuidados paliativos trata de paliar esos síntomas, brindando así una muerte más digna. ¿Y hoy hay recursos técnicos para hacerlo? A ver, yo creo, técnicos, no sé si tantos, farmacológicos sí. Bueno, yo a lo mejor me expresé mal. Yo creo que siempre estuvieron, nada más que nos faltaba la formación. Antes no había médicos paliativistas o enfermeros para el paliativista, para decir, a ver, la morfina me sirve para calmar el dolor, pero también me sirve para calmar la falta de aire. Y darle dosis de morfina no significa que el paciente se vaya a morir mañana. Qué bárbaro. ¿La decidió ser médica ese tema que usted contó de la abuela? No. No, yo soy... No sé qué me decidió ser médica. Creo que algo influye, porque tuve mis papás, enfermeros, mis dos papás, papá y mamá, pero eran muy buenos profesionales, pero también renegaban del área de salud, así que no sé qué creo que me influyó. Claro, porque es una vocación realmente de una dedicación plena, ¿no? Y eso tal vez cuando se va a estudiar, ¿se tiene conciencia de eso? Yo soy tucumana y tuve la suerte de estudiar en Tucumán, en donde teníamos la Facultad de Medicina. Si usted me pregunta ahora si era consciente de lo que iba a ser siendo a los 18 años, 17 años, qué es lo que era ser médica, no era consciente. ¿Qué se gana con los años, la experiencia de una doctora? ¿En qué actúa diferente? Se gana experiencia en conocimiento, sí, pero sobre todo yo creo que yo no me considero una persona sabia, ¿no? Pero aprendí muchísimas cosas de los pacientes y sus familias. Incluso hay algo que aprendí y me da mucho, que es, yo no soy el centro del universo, sino es el otro. Y en el caso de estar atendiendo a un paciente doliente o con una enfermedad que es terminal, es decir, hoy el centro del universo tiene que estar alrededor de ese paciente. Yo cuando le preguntaba cuándo es dar una noticia de un trago amargo, una mala noticia, porque digo, generalmente a veces la reacción de ese paciente no deben ser de todos iguales, y entonces ahí donde hay que tener mucha interés y tal vez hasta llegar a consolarlo, ¿no? Sí. Consolarlo y respetarlo también, porque no te creas de que uno cuando da una mala noticia todos aceptan con la cabeza agacha y dígase, bueno, está bien, es esto, no. Hay muchos que se enojan, propio de la enfermedad, es propio, o sea, si a uno le viene con una mala noticia, lo primero que hace es que se enoja, ¿sí? Después lo capacita, después lo acepta. Entonces, cuando estudiamos la parte de dar malas noticias, también tenemos todas las etapas que es dar una mala noticia. ¿Esa parte está en la formación de todos los médicos? No, porque en el pregrado no tenemos cuidados paliativos y venimos de una medicina muy paternalista y en donde lo que sobresale es el salvar la vida, a toda costa salvar. Es así que muchas veces caímos en lo que es el encarnecimiento terapéutico, es decir, yo quiero que permanezca con vida sea como sea, así sea con 20 cables, 5 tubos, pero que esté vivo, ¿no? Y eso tampoco no es vida para el paciente. Eso paternalista que usted habla también se notaba mucho porque en los famosos médicos de cabecera, ¿no? Muchas veces, cuando yo era chico, me acuerdo que la palabra del médico era autoridad. A veces hasta en problemas familiares lo consultaba al médico. Sí. Bueno, mi primera formación fue en medicina familiar o el médico de cabecera. Yo soy médica de familias de base, claro, que es el médico de cabecera. Pero incluso cuando hice la residencia ya había otra mirada en donde no era el médico de la familia y no era solamente mi palabra, pero en el pregrado, en la formación como médicos, es salvar. No existían las malas noticias, salvo decir no pudimos hacer nada, se murió. Doctora, y en el Comité de Bioética acá en Lincoln se ven conversar todos estos temas, ¿no es cierto? Sí, así es. Y deben contar con mucho, no sé si sigue siendo, la experiencia del doctor Granato, ¿no? El doctor Granato, él es el referente de bioética acá en Lincoln. Más estuvo desde sus inicios en el comité. Hasta hace 3 semanas que el doctor Granato renunció.
no podía seguir haciendo el rol de coordinador del comité de docencia. Digo porque es un médico tan reconocido en Lincoln, una persona tan excelente, que no tengo que convencer para traerlo acá, para hacer esta charla, ¿no? Con él. Sí. Dio tanto por Lincoln ese hombre. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando era muy chico y la verdad que me regaló un libro que lo tengo todavía en mi casa sobre pájaros y no me voy a olvidar nunca de eso. Y digo, tengo una persona, la experiencia de él y el reconocimiento ciudadano que tiene él debe ser importante también para los médicos más jóvenes. Totalmente. Por eso te decía de que en el comité hay médicos que están trabajando actualmente o que estamos trabajando, pero también hay médicos ya jubilados y el aporte que dan es muy rico. Seguramente. Y también que eso sí, también lo pasó mejor a usted, porque a medida que se van descubriendo dentro de la farmacología nuevas o terapias nuevas, también usted tiene que ir evolucionando. También, es así. Seguramente usted mira para atrás y dice, mira lo que hacíamos hace tantos años, o no, es joven, pero digo, hace 10 o 15 años atrás a lo que hacemos ahora. Sí, es así. Volvamos a la charla. ¿Cuándo es la charla? La charla es el día viernes 14 a 19 horas en el Cineclub Jorge Ñubre, espacio cedido por el Cineclub, cedido gratuitamente, que hay que agradecer y valorar eso también. Y están toda la comunidad invitada. Es una charla debate, si bien presenta el libro, el doctor deja abierta para el diálogo. Sí, porque yo he estado viendo algunos videos de él, porque me negocio una nota, no puedo, me gusta mirar un poquito antes, y veo que es un doctor que no le esquiva ninguna pregunta, es muy frontal y ha estado opinando de casos a veces muy polémicos dentro del país. Hay dos casos muy relevantes dentro del país. Uno que era el señor Alfonso, un joven de 36 años con diagnóstico de ELA. ELA es una enfermedad incurable. ¿Qué es la ELA? La esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa, en donde este paciente pide la opinión del doctor, siendo dentro del Comité de Bioética de Córdoba. Él se acerca, lo conoce y da su opinión. Y desde ahí es donde él, Alfonso, da como un empujón y él se pone también el camisón o el ambo de batalla, como para decir, tenemos que impulsar una ley que sea la ley de muerte digna, porque Alfonso decía, no es digno estar así. Claro. No es digno no comer, no es digno no respirar por sus propios medios, no es digno darse una ducha. ¿Y el otro caso? Y el otro caso, no me acuerdo ahora el nombre, fue una abogada jubilada también con diagnóstico de ELA, en donde ella pedía la eutanasia y sabiendo que en Argentina no había, tenía recursos como para irse a Suiza, en donde hay eutanasia, en la ley de eutanasia. Lo único que se le pedía era de que el paciente sea capaz de levantar la mano como para ingerir la pastilla. Entonces, bueno, ella tampoco no pudo viajar por distintas circunstancias, pero también ella decía que no era digna, no es digno vivir así ni morir como morir así. ¿La eutanasia tiene que existir? Hasta el momento, nosotros los argentinos tenemos que hacer hincapié en tener una buena, que todos conozcamos que tenemos una ley de muerte digna, que todos los pacientes conozcamos que tenemos derechos como pacientes y que todos conozcamos y reconozcamos que podemos pedir cuidados paliativos y tener sistemas de salud públicos y privados que sean capaces de brindarnos a todos por igual cuidados paliativos. Eso antes de empezar a hablar quizás de eutanasia. Y la otra pregunta me puedo dejar de hacer, ¿siente un médico a veces impotencia? Permanentemente. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Permanentemente, cuando te ves algún caso, decís, pero le tendría que haber pasado a él, o ves a veces cada manifestaciones de la enfermedad que uno dice, es injusto que esté pasando eso, y uno ante eso no puede hacer nada. Pues una misma enfermedad no evoluciona igual en... No, hay iguales enfermedades con distintas evoluciones según personas que somos muchas personas, o sea, tiene que ver la genética tal vez, ¿no? La genética y uno mismo, la personalidad misma también.
Hay personalidades muy fuertes que son luchadoras y van a acompañar en la toma de decisiones hasta el final y van a intervenir en su enfermedad hasta el final. Y hay otras personalidades, como un paciente hace semanas, que me dice, yo no quiero hacer ningún tipo de tratamiento, a mí me acompañan hasta el final, hasta que muera, pero no voy a hacer nada. Y no son luchadoras. Entonces, y con la misma enfermedad. Doctora, muchas gracias. No, gracias a usted. Un gusto. Muchas gracias por la invitación y espero que los esperamos a todos los linqueños, el día viernes 14 horas, viernes 14, 19 horas, Cine Club Jorge Newbery. Gracias.